Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 24. Libro de Nehemías, capítulo 11. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo fue sorteado para que 1 de cada 10 hombres viviera en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 en las demás ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntariamente para vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras ciudades de Judá. Así, todo Israel, los sacerdotes, los levitas, los empleados del templo y los hijos de los servidores de Salomón, vivían en sus respectivas ciudades, cada uno en su propiedad. En Jerusalén vivían hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalalel, de los descendientes de Pérez, Maaseías, hijo de Baruc, hijo de Col-José, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Yoyarib, hijo de Zacarías, hijo de Selá. El total de los descendientes de Pérez que vivían en Jerusalén era de 468 hombres aguerridos. Los hijos de Benjamín eran, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Ahiud, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos Gabal y Salai, en un total de 928 hombres aguerridos. Joel, hijo de Sicri, estaba al frente de ellos, y Judá, hijo de Asenúa, era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes, Yedaías, hijo de Yoyarib, Yaquim, Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, superintendente de la casa de Dios, y sus hermanos, que estaban dedicados al servicio del templo, en total, 822. Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familia, en total, 242, y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Ahzai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres aguerridos, en total, 128. Sabdiel, hijo de Agedolim, estaba al frente de ellos. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Asricam, hijo de Hasabías, hijo de Buní, Sabtai y Josabad, jefes levíticos, encargados de los asuntos exteriores de la casa de Dios, Matanías, hijo de Mica, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, que dirigía el canto de los himnos y entonaba la oración de acción de gracias, Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos, Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Yedutún. El total de los levitas en la ciudad santa era de 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, que custodiaban las puertas, en total 172. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y levitas, vivían en todas las ciudades de Judá, cada uno en su propiedad. Los empleados del templo habitaban el Ofel, Sijá y Gispa estaban al frente de ellos. El jefe de los levitas de Jerusalén era Usí, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Mica, era uno de los hijos de Asaf, que estaban encargados del canto en el culto de la casa de Dios. Había, en efecto, una ordenanza del rey y un reglamento que fijaba a los cantores, lo que debían hacer cada día. Petajías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Seraj, hijo de Judá, era comisionado del rey para todos los asuntos del pueblo. En los pueblos de campaña vivía una parte de los hijos de Judá, en Kiriat Arba y sus poblados, en Dibón y sus poblados, en Icabsel y sus alrededores, en Yesua, Moladá, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus poblados, en Siclag, Mejoná y sus poblados, en Rimón, Sorea, Yarmut, Sanoaj, Adulam y sus alrededores, en Laquis y su campaña, en Azecá y sus poblados. Se establecieron desde Berseba hasta el valle de Hinón. Los hijos de Benjamín vivían en Geba, Micmas, Ahía, Betel y sus poblados, en Anatot, Nob, Anaías, Hazor, Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono, y el valle de los artesanos. Entre los levitas hubo grupos que fueron de Judá a Benjamín. Libro de Nehemías, capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y con Josué, Seraías,
Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Jatús, Secanías, Rehum, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Miamín, Maadías, Bilga, Semaías, y también Yoyarib, Yedaías, Salú, Amoc, Hilquías, Yedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos, en tiempos de Josué. Los levitas eran Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, encargado de este último con sus hermanos de los himnos de alabanza. Bacbuquías, Uní y sus hermanos los asistían en sus cargos. Josué fue padre de Yoyaquim, Yoyaquim fue padre de Eliasib, Eliasib fue padre de Yoyadá, Yoyadá fue padre de Jonatán, Jonatán fue padre de Yadua. En la época de Yoyaquim, los jefes de las familias sacerdotales eran, de la familia de Seraías, Meraías, de la de Jeremías, Hananías, de la de Esdras, Mesulam, de la de Amarías, Yehohanam, de la de Melicú, Jonatán, de la de Sebanías, José, de la de Harim, Adná, de la de Merayot, Yelcai, de la de Idó, Zacarías, de la de Adías, Sicri, de la de Miamín, de la de Maadías, Piltal, de la de Bilgá, Samuá, de la de Semaías, Jonatán, además, de la de Yoyarib, Matenai, de la de Yedaías, Usí, de la de Salai, Calai, de la de Amoc, Eber, de la de Hilquías, Hasabías, de la de Yedaías, Netanel. En la época de Eliasib, de Yoyadá, de Yohanán y de Yadua, los jefes de las familias sacerdotales fueron registrados hasta el reinado de Darío, el persa. Los jefes de familia de los hijos de Leví fueron registrados en el libro de las crónicas hasta la época de Yohanán, hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías, Josué, Binui, Cadmiel y sus hermanos, que los asistían alternándose por grupos en la alabanza y en la acción de gracias, según la orden de David, hombre de Dios. Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acub eran porteros y hacían guardia en los depósitos que estaban junto a las puertas. Todos estos vivían en tiempos de Yoyaquim, hijo de Josué, hijo de Josadac, y en tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote escriba Esdras. Cuando se dedicaron las murallas de Jerusalén, se fue a buscar a los levitas de todos los sitios donde vivían para llevarlos a Jerusalén, a fin de celebrar alegremente esa dedicación, con cantos de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y cítaras. Los cantores, hijos de Leví, se reunieron de la región cercana a Jerusalén, de los pueblos de los netofatitas, de Bet Gilgal, de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían construido pueblos alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y las murallas. Yo mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a las murallas y organicé 2 grandes coros. El primero avanzaba por encima de las murallas hacia la derecha, en dirección de la puerta del basural. Detrás de este grupo iba Josaías y la mitad de los jefes de Judá, como así también Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Miamín, Semaías y Jeremías, elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas. Después iban Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Mica, hijo de Zacur, hijo de Asaf, con sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Judá y Hananí, provistos de los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba al frente de todos ellos. A la altura de la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, encima de la casa de David, hasta la puerta del agua, hacia el este. El segundo coro avanzaba hacia la izquierda, yo iba detrás con la otra mitad de los jefes del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos y hasta el muro ancho, y después por encima de la puerta de Efraín, la puerta de la vieja, la puerta de los pescados, la torre de Hananel y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y nos detuvimos en la puerta de la inspección. Los 2 coros se ubicaron en la casa de Dios. Junto a mí estaban la mitad de los magistrados y los sacerdotes Eliaquim, Maaseías, Miniamín, Miqueas, Elioenai, Zacarías y Hananías, provistos de trompetas, y Maaseías, Semaías, Eleazar, Usí, y Ohanán, Malquías, Elam y Eser. Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Isaías. Aquel día se ofrecieron grandes sacrificios y hubo mucha alegría, porque Dios les había dado un gran motivo de gozo.
También las mujeres y los niños compartían la alegría, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. En aquel tiempo, se nombró a los encargados de los depósitos destinados a almacenar las contribuciones, las primicias y los diezmos, a fin de guardar las porciones asignadas por la ley a los sacerdotes y levitas, las cuales provenían de los campos cercanos a las ciudades. Porque la gente de Judá estaba contenta con los sacerdotes y levitas que ejercían sus funciones. Ellos, en efecto, aseguraban el culto de su Dios y los ritos de purificación, lo mismo que los cantores y porteros, conforme a las órdenes de David y de su hijo Salomón. Porque desde tiempos antiguos, en los días de David, Asaf había sido el jefe de los cantores y se entonaban cantos de alabanza y de acción de gracias a Dios. Todo Israel, en tiempos de Zorobabel y de Nehemías, daba día tras día las porciones asignadas a los cantores y porteros. También se daba a los levitas las ofrendas santas, y éstos entregaban su parte a los hijos de Aarón. Libro de Nehemías, capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés en presencia del pueblo, y en él se encontró escrito: El amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no acogieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para que los maldijera, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Cuando escucharon la ley, separaron de Israel a todos los mestizos. Antes de esto, Eliasib, el sacerdote encargado de las dependencias de la casa de nuestro Dios, un pariente de Tobías, había acondicionado para éste una habitación amplia, donde antes se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco, o sea, lo que estaba mandado para los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado para los sacerdotes. Mientras tanto, yo estaba ausente de Jerusalén, porque el 32º año de Artajerjes, rey de Babel, había ido a ver al rey. Al cabo de un tiempo, con el permiso del rey, volví a Jerusalén y me enteré de la mala acción que había cometido Eliasib en beneficio de Tobías, al acondicionarle una sala en el recinto de la casa de Dios. Esto me disgustó muchísimo, y arrojé fuera de su habitación todo el mobiliario de la casa de Tobías. Luego mandé purificar las habitaciones e hice poner de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Supe también que no se entregaban las porciones a los levitas, y que los levitas y cantores encargados del culto se habían refugiado cada uno en su campo. Entonces encaré a los magistrados y les dije: ¿por qué se ha descuidado la casa de Dios? Luego reuní a los levitas y cantores y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los depósitos los diezmos del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco, y puse al frente de los depósitos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y a Pedaías, uno de los levitas, y como ayudante, a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se los consideraba personas de confianza. Ellos eran los encargados de distribuir las porciones entre sus hermanos. Por todo esto, acuérdate de mí, Dios mío, y no olvides las obras de piedad que realicé por la casa de mi Dios y por su culto. En aquellos días, vi gente en Judá que pisaba los lagares durante el sábado. Otros acarreaban gavillas y también cargaban sobre los asnos vino, uvas, higos y toda clase de cargas, para traerlos a Jerusalén en día sábado. Y yo los reprendí, mientras vendían sus mercaderías. Además, algunos tirios que se habían establecido en Jerusalén, hacían entrar pescado y toda clase de mercancías para venderlas durante el sábado a los judíos, en Jerusalén. Yo encaré a los notables de Judá y les dije: ustedes obran mal profanando el día sábado. Eso mismo hicieron sus padres, y por eso nuestro Dios envió tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. Al profanar el sábado, ustedes aumentan la ira de Dios contra Israel. Cuando las puertas de Jerusalén estaban en penumbra, antes del sábado, mandé que las cerraran y ordené que no las reabrieran hasta pasado el sábado. Además aposté a algunos de mis hombres junto a las puertas, para que no entrara ninguna carga el día sábado. Una o dos veces, los traficantes y vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les advertí: ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo vuelven a hacer, los haré detener. Desde entonces, ya no volvieron más durante el sábado.
Luego ordené a los levitas que se purificaran y fueran a custodiar las puertas, a fin de santificar el día sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí, por tu gran fidelidad. También vi en esos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban asdodeo u otras lenguas, pero ya no sabían hablar la lengua de los judíos. Yo los reprendí y los maldije, golpeé a algunos, les tiré de los cabellos y los conjuré en nombre de Dios, diciéndoles: no entreguen sus hijas a los hijos de ellos, ni se casen con sus hijas, ni ustedes ni sus hijos. ¿No fue acaso por esto que pecó Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones, no había otro rey semejante a él, era amado por su Dios y Dios lo había hecho rey de todo Israel. Sin embargo, incluso a él, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. También de ustedes se oirá decir que cometen ese gran crimen de traicionar a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Yo eché de mi lado a uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanballat, el joronita. Acuérdate de esta gente, Dios mío, porque mancillaron el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo elemento extranjero. Establecí para los sacerdotes y los levitas reglamentos que determinaban la tarea de cada uno, e hice lo mismo para la ofrenda de la leña, en los tiempos fijados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 19. Versículos del 15 hasta el 29. La pereza hace caer en el letargo, y la persona indolente pasará hambre. El que guarda los preceptos se guarda a sí mismo, el que descuida su propia conducta morirá. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le devolverá el bien que hizo. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te arrebates hasta hacerlo morir. El hombre irascible se expone a las multas, si tratas de ayudarlo, empeoras las cosas. Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo se realiza el designio del Señor. Lo que se espera de un hombre es la fidelidad, y más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor lleva a la vida, el que se sacia de él pasa la noche sin ser visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato y ni siquiera es capaz de llevársela a la boca. Golpea al insolente, y el simple se hará precavido, reprende al inteligente, y sabrá entender. El que maltrata a su padre y echa a su madre es un hijo que causa vergüenza y deshonor. Si dejas, hijo mío, de escuchar la instrucción, te extraviarás lejos de las palabras de la sabiduría. El testigo infame se burla del derecho, y la boca de los malvados devora la iniquidad. Hay castigos establecidos para los insolentes, y golpes para las espaldas de los necios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Versículos del 1 hasta el 12. Cuando se decidió que debíamos embarcarnos para Italia, confiaron a Pablo y a otros prisioneros a un centurión de la corte imperial, llamado Julio. Subimos a bordo de un barco de Adramicio que se dirigía a las costas de Asia, y zarpamos. Iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente, llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con mucha consideración, y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí, partimos y navegamos al resguardo de la isla de Chipre, porque soplaban vientos contrarios. Después, atravesando el mar de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí, el centurión encontró un barco alejandrino que iba a zarpar rumbo a Italia, y nos hizo embarcar en él. Durante varios días, navegamos lentamente, y a duras penas, llegamos a la altura de Cénido. Como el viento era desfavorable, navegamos al resguardo de la isla de Creta hacia el cabo Salmoné, y después de haberlo bordeado con gran dificultad, llegamos a un punto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea.
Ya había transcurrido bastante tiempo, y la navegación se hacía peligrosa, porque había pasado la época del ayuno solemne. Entonces Pablo les advirtió: Amigos, veo que la navegación no podrá continuar sin riesgo y sin graves pérdidas, no solo para la carga y el barco, sino también para nuestras propias vidas. Pero el centurión confiaba más en el capitán y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo, y como el puerto no se prestaba para invernar, la mayoría opinó que era mejor partir y llegar cuanto antes a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el sudoeste y el noroeste, para pasar allí el invierno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.